Descubriendo. Hola, buenas noches amigos de Descubriendo, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa investigativo donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo hoy dispuesta a tocar un tema que nos han venido solicitando hace ya un buen tiempo con relación a la novela, libro, investigación, relato histórico denominado Caballo de Troya, del autor J.J. Benítez. O sea, hoy vamos a estar hablando de Descubriendo Caballo de Troya. Saludo a mis compañeros. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim. Bueno, así como tú lo decías, vamos a estar hoy hablando de esta saga de libros del autor J.J. Benítez. Vamos a descubrir qué hay más allá en el relato que él nos comparte en todos estos libros y bueno, complaciéndolos también a cada uno de ustedes que desde hace rato nos han pedido este programa y esperamos que nuestra opinión, repito, que nuestra opinión sea valiosa para ustedes y también saludándolos los que ya nos se encuentran reportando sintonía. Hola, Salih, bienvenido. Hola Neil, un saludo para Juan, para toda la audiencia que ya está conectada esperando este tema que vamos a tocar sobre la famosa saga de J.J. Benítez. Y por supuesto vamos a estar dando la visión, nuestra opinión y lo que entendemos acerca de toda esta historia, ¿no? Como decía Juan, nos lo han pedido bastante para que podamos hablar de esto. Y bueno, no lo habíamos hecho antes porque básicamente la saga no la hemos leído, por lo tanto era complicado pues dar una visión acertada. Sin embargo, hemos hecho una investigación y vamos a comentar lo que entendemos de la investigación que hicimos, porque claro, obviamente no será total. Bueno, sí, en el tema de este libro o esta serie de libros, porque es una saga, ya son 12, claro, Caballos de Troya, que comenzaron a salir a la luz pública en el año 1984, han causado gran impacto. O sea, en el mundo de la investigación, quien no conozca Caballo de Troya, pues realmente aún no ha empezado la búsqueda. Y ha cautivado, entre otras cosas, porque las revelaciones, los conocimientos o las investigaciones que ahí se relatan tienen que ver con Jesús, nada menos ni nada más. Con Jesús y sobre todo con un Jesús visto de una manera completamente diferente a lo que tradicionalmente la religión nos ha mostrado de él. De tal manera que esa inconformidad que hay en gran parte de nosotros con el relato religioso, el relato de las religiones, pues resulta bastante interesante la propuesta que hace Caballo de Troya con su autor J.J. Benítez. Pero hablemos entonces, iniciando el programa, de esos datos interesantes sobre el libro Caballo de Troya, muchachos. Sí, Caballo de Troya es una serie de 12 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ella se narra la vida de Jesús de Nazaret según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús basada en obras esotéricas como las cartas de Humo o el libro de Urantia, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. Los libros de la saga, en especial el primero, han sido calificados como superventas en español y han sido traducidos en otros idiomas. En una entrevista con Jorge Saldaña, la primera pregunta hecha fue si se trataba de una novela o si el autor había viajado al pasado en una máquina del tiempo y conocido a Jesús, a lo que Benítez respondió: es una novela. El libro se presenta como si fuera un testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer algo de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jason por los habitantes de la época, junto con su compañero de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto
un supuesto manuscrito que se corresponde con las 2 primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, el nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto mucho más amplia que la primera, la cual continúa la aventura tras la resurrección y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su periodo de predicación en vida. Todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal. El artificio literario pretende que las novelas se basen en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, quien participó en un supuesto programa Swivel, parte del cual era la operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales. Este proyecto habría permitido que a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones propias del protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle unos vistos de creatividad o de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensajes ligeramente diferente a lo que cuestionan o más bien sostienen las creencias más tradicionales de Jesús. Además de esto, adaptando estas enseñanzas a un pensamiento más moderno, algunos autores afines al pensamiento de Benítez, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones. Otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y libros esotéricos. Ese es el resumen, ¿no? de la saga. Y está, digamos, más cercano a mostrar el documento de Caballo de Troya como una novela. Sí, exactamente. Exacto. Descrito por él mismo, ¿no? por JJ Benítez. En 1984 apareció un libro que, bajo el formato de una investigación periodística, miren bien esto, fue presentado bajo la forma de una investigación periodística. Aseguraba que 11 años atrás, es decir, en el año 1973, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían logrado crear una máquina para viajar en el tiempo y llevar a cabo un proyecto secreto, viajar hasta el año 30. Ese proyecto se llamó Caballo de Troya, es decir, el nombre que hereda la saga, Caballo de Troya, viene del proyecto estadounidense dirigido por la Armada de los Estados Unidos para viajar el año 30 después de Cristo, allí en Jerusalén. Es decir, se desplazaron con los equipos necesarios a Jerusalén para hacer ese viaje en ese tiempo, para seguir los pasos de Jesús. El libro se llamaba Caballo de Troya y su autor JJ Benítez. Era un periodista navarro, nacido en Navarra, España, que hasta entonces se había movido con relativo éxito en los terrenos de lo paranormal y de la ufología. De hecho, fue también cercano y conocido de Enrique Castillo, ¿no? Sí, claro. Estuvo en esos eventos donde el contactado narraba su experiencia. Sin embargo, Caballo de Troya rompió todos los récords. Más de 100 ediciones, 8 continuaciones y cerca de 5 millones de ejemplares vendidos. Durante estos 35 años, a la fecha de escrito este artículo que estoy compartiéndoles, Benítez ha ido publicando nuevos volúmenes de lo que él presenta como una información real. JJ Benítez la presenta como una información real, que le llega a través de los oficiales militares, lo que le ha ganado las críticas de los escépticos, también de la iglesia, que lo llegó a excomulgar y con la que mantiene desde entonces un agrio enfrentamiento. Benítez sostiene que Jesús nunca quiso fundar una religión, que tuvo varios hermanos y que la imagen que nos ha llegado de él está completamente manipulada. De hecho, es precisamente esa narración la que ha captado la atención de los buscadores, sobre todo en aquellos que sienten que el discurso ya desgastado de la Iglesia Católica pues tiene que ser reevaluado, ¿no? Entonces vemos que por un lado tú leías de que se presenta como una novela, pero él mismo de un tiempo para acá ha dicho que todo lo que narra en su libro es absolutamente cierto. ¿Qué significa? Que es real que la Armada estadounidense creó una máquina para viajar en el tiempo y que dos
¿qué digamos? Dos pilotos, militares pilotos llegaron allá, el uno llamado Jason y el otro llamado Eliseo. El mayor Jason pues llegó con la intención de verificar la existencia de Jesús ese tiempo espacio, y evidentemente pues al narrar de su encuentro con él y de todo lo que aprendió en sus enseñanzas, verifica, ¿no? Corrobora de que sí existió Jesús, pero no el Jesús que las religiones nos han enseñado. Otro punto importante es que las revelaciones o lo que aprendió Jason en los primeros tomos de la saga de Caballo de Troya corresponde a lo que él escribió en su diario. Jason, luego de la experiencia del viaje en el tiempo, escribe un diario que luego esta información le llega de manera detallada al periodista JJ Benítez. Eso es lo que se dice o lo que se cree con mayor certeza sobre la novela, sobre el documento. Así es, de igual forma Benítez se reafirma en su papel de mero intermediario del relato. Es una información que me llega y en la que yo prácticamente no tengo nada que ver. Lo que decía Neil, de que él fue el intermediario por medio del diario que le entregó Jason. Así habla de un descubrimiento para referirse a la imagen que aparece de Jesús. Me impactó mucho la visión totalmente diferente que dan los libros de la visión que te da la religión. El Jesús de Nazaret de los caballos o el del diario de Eliseo es un personaje mucho más cercano, más lógico, más humano, más bello incluso. El Jesús de Nazaret de los evangelios es infumable, no se lo cree nadie y considera que eso es probablemente lo que haya cautivado a miles de personas. Sin duda alguna, la visión diferente que da el relato de Caballo de Troya, la visión diferente que da de Jesús, es lo que más cautiva a lo largo de todos sus tomos. Hay también apartes científicos que también le colocan un poco de lógica a todo el relato que se ve allí, pero sin duda alguna lo que más cautiva es este mensaje diferente del que manejan las religiones, y por eso es que él es excomulgado de la Iglesia Católica. Claro, porque presenta un Jesús diferente a como lo presenta la Iglesia Católica, se enfrenta al dogma religioso y evidentemente en el tiempo quien haga eso pues es excomulgado. El tomo 1, como tú lo dices, tiene detalles muy precisos, detalles técnicos de cómo se logró el viaje, entre otras cosas, unos elementos que científicamente se encontraron dentro de la célula, que al ser movidos o girados en su momentum, como le llaman algunos grados, eso hace posible el desplazamiento en el tiempo. Creo que se le llaman los sliver. Hay una serie de detalles técnicos que cautivan, es decir, que cuando comenzamos a leer la novela, sobre todo la número 1, es apasionante. Sin duda alguna atrapa por el detalle del relato, el detalle técnico del viaje, y por supuesto ya cuando hay un encuentro con el tiempo de Jesús y mostrar un Jesús diferente, termina de cautivar, sin duda alguna. De hecho, se convirtió esto en un documento bastante leído, ¿no? En el mundo de la ficción. Hay una pregunta que nos hacen en el chat, y es que si es real el hecho o no. Y creo que el propósito del tema que nosotros hemos escogido hoy para todos ustedes tiene que ver con que si nosotros podemos considerar que la fuente de información histórica que dice JJ Benítez que utilizó para escribir Caballo de Troya es real. Es decir, que efectivamente la Armada de los Estados Unidos creó esa máquina, que hubo el viaje, que se encontraron con Jesús, que estos dos pilotos lograron acopiar información distinta a la que conocemos de él. O, por el contrario, es simplemente un artificio literario, como tú leías, un artificio literario, es decir, mostrado como una novela, en este caso ciencia ficción, para plasmar a través de ese esquema, de ese artificio, pues la investigación que el autor ha cosechado en mucho tiempo de investigación. Ahí está el debate, ¿no? Y es lo que queremos nosotros referirnos en este tema. Pero vamos a abrir un momento el chat para leerlos a ustedes. Tenemos a segundo estado. Qué estupidez humana, pagar por leer esas estupideces. Bueno, segundo está en desacuerdo con Caballo de Troya, supongo, ¿no? Lucía Montoya o Leticia Montoya, buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Juan Carlos García está también con nosotros. Qué felicidad más grande sería para mí
que me excomulgaran. También dice Lili Montes, para mí, Gusto es un plagio, Gusto es un plagio del libro de Urantia mezclado con ciencia ficción. Es decir, para ella es un plagio del libro de Urantia, o por lo menos sustrajo información del libro de Urantia, claro, con otras cosas interesantes. Andrés Díaz dice, esta serie de libros está basada en el libro de Urantia. También lo confirma Andrés Díaz en su comentario. Rosa Contreras nos saluda desde Texas. También Maya dice, con estos libros se encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo allí narrado es tan asombroso que pone el alma en puntillas. Es decir, para ella es una verdad, sorprendente una verdad, lo que allí se narra. Teresa Guzmán, la Iglesia Católica siempre nos ha mentido desde ¿qué? Verles sus riquezas, yo sí creo en J.J. Benítez. También Sergio Aguilar dice, queridos amigos, buenas tardes, con todo respeto, me pareció una ficción literaria la película de Hollywood. Bueno, es un documento. Bueno, lo ve él como una, una película. Giovanni Simón Padilla dice, hola amigos, he leído el primer libro, muy interesante. El mismo JJ dice que no tiene tanta imaginación para inventarse todos estos tomos. Es decir, para escribir esto hay que tener una gran imaginación. Pero bueno, hay un dato muy importante que quiero compartirles sobre precisamente la veracidad o no del relato de JJ Benítez. Dice Sergio Aguilar, es como creer como historia real las películas de Harry Potter, que también son sacadas de novelas, de unos libros. Sí. Por acá también dice Irma Escobar, buenas noches a todos, saludos a la mesa de trabajo. Caballo de Troya es muy ficticio. ¿Alguien ha escuchado al doctor Alejandro Salet? Sería bueno saber qué piensan de lo que enseña. Bueno, primera vez que lo escucho. La verdad que la saga lo atrapa a uno, dice Juan Carlos. Sí, eso es cierto por toda la información que tiene. Por acá dice Jesús Sierra Méndez. También los mencionan en las canciones. Supongo que a la saga, ¿no? Inés Placeres dice, buenas noches, buen tema de investigación. Saludo a toda la mesa de trabajo y los presentes desde Miami. Benítez es un historiador, pero un poco ficticio, dice Marta Arcila. Bueno, lo que noto es que hay una mayoría de comentarios que consideran el libro ciencia ficción, como algo que no... Ahora, hay miren, otros que sí lo consideran como... Pero mire, ahí hay algo que me gustaría que analizáramos. Primero voy a leer esto de la investigación que me parece muy importante para tener en cuenta. Aún así, en mi primer momento, dice Benítez, en primer momento cuando comenzó la publicación del libro, se presentó como algo muy distinto a una información o investigación. No recuerdo haber dicho nunca que Caballo de Troya fuera un ensayo. Siempre he defendido que es una información y que mi trabajo ha sido de investigación. Es decir, verificar si esa información era correcta. Ataja, ¿no? Con todo, en las primeras ediciones, y escuchen bien este dato, con todo, en las primeras ediciones aparecía un epílogo firmado por Benítez en las primeras ediciones de Caballo de Troya. Decía ese epílogo: el libro que el amigo lector tiene ahora mismo entre sus manos, Caballo de Troya, es un primer ensayo novelístico, una novela en suma. Quiere decir que en las primeras ediciones él dejó claro que era una novela. Entonces Benítez recuerda que aquellas primeras ediciones, la editorial Planeta, en este caso, me sugirió, dice él, la necesidad de incluir una de esas notas o aclaraciones. Y yo, que fui más tonto que tonto, dije que sí. Luego, por supuesto, me di cuenta y dije que eso había que retirarlo porque no es cierto. Entonces, en un primer momento... Hay una contradicción. Hay una contradicción. En el primer momento, él asegura, en un epílogo, en una nota o aclaración del libro, que esto era una novela. Es decir, que todo lo que allí se mostraba era un artificio literario para mostrar sus investigaciones. Luego, más adelante, cambia esa observación y dice que no, que siempre
él ha sido, digamos, claro en decir que esto es una investigación, una información, un hecho real. Es decir, que Caballo de Troya es un documento histórico. ¿Por qué histórico? Porque pues narra lo que históricamente ocurrió con dos testigos que estuvieron viajando en el tiempo y llegando en aquel lugar. O sea que cuando usted lee, según él, lee Caballo de Troya, usted está leyendo un documento real, veraz e histórico. Ahora, la contradicción es lo que llama la atención, porque al principio, vamos a ponerlo así, si él desde el principio supo que estaba siendo testigo de un evento tan importante, es decir, es como si llegaran a ti, Juan, y te dijeran, mira, yo soy un viajero del tiempo, y mira la información que tengo para que tú la reveles. Tú la lees, tú la estudias antes de publicarla y te impacta. Pero si llegas a alguien y después te dice, bueno, yo te la publico, pero no puedes decir que son viajeros del tiempo, sino que es una novela. Teniendo tú la claridad de que es un viaje en el tiempo, ¿aceptarías la proposición de Salim? No, en lo absoluto, eso le quita credibilidad al mensaje, y si me impactó fue por algo. Y si me lo están entregando de primera mano personas que de verdad fueron testigos y vivieron todas esas experiencias, no tengo por qué negar o por qué aceptar la propuesta en este caso de Salim. Claro, porque es que si es real, si yo lo tengo 100% comprobado, ¿yo por qué voy a decir que es una novela? Hay mucha ambigüedad en el principio de esta saga. No hablemos de un libro porque son 12. En el principio de esta saga, con lo relatado en las últimas sagas, en donde él dice que precisamente todo lo que ahí expone en sus libros es la verdad y nada más que la verdad. Entonces eso crea también, o se presta para también hacer un debate en torno a todo lo que él expone ahí, y le va quitando credibilidad al mensaje que él trata de exponer. Claro. Mira, aquí tenemos lo que contiene la saga en sus 12 tomos, ¿no? El primer Caballo de Troya se llamó Jerusalén, publicado en 1984. Comienza el viaje hacia el pasado. La acción se desarrolla entre el 30 de marzo y el 9 de abril del año 30. A cada día corresponde un capítulo, es decir, cada capítulo narra lo que pasó un día de los exploradores del tiempo, Jason y Eliseo, ahí en el tiempo de Jesús. Caballo de Troya 2 se llama Masada, fue publicado en 1986, 2 años después. Prosigue la segunda parte, según el diario del mayor Jason. Transcurre desde el 9 al 16 de abril del año 30, lo que allí se narra. Caballo de Troya 3 se llama Saidán, publicado en 1987. Evoca los primeros años de Jesús, así como sus apariciones ya resucitado, siempre según el testimonio de los viajeros del tiempo. O sea que también el libro contempla la resurrección, ¿verdad? La narración. Fíjese que habíamos hablado en el programa anterior sobre que si Jesús fue o no crucificado. Caballo de Troya 4 se llamó Nazaret, publicado en 1989, cuarta parte del diario. Cuando se habla del diario, es el diario escrito por el mayor Jason, dedicada a los años de la denominada vida oculta de Jesús, la que no publica, la que no se conoce por las religiones. Caballo de Troya 5 se llamó Cesarea, publicado en 1998. La quinta parte del diario abarca de abril a mayo de ese mismo año, del año 30. Caballo de Troya 6, llamado Germón, publicado en el 99. La sexta parte del diario comienza con un salto en el tiempo al año 25 de nuestra era, es decir, 5 años atrás. Se centra en las distintas versiones del mensaje de Jesús y cómo éste, según el autor, fue corrompido, es decir, cómo el mensaje de Jesús fue distorsionado. Luego, fíjese que hasta el momento es el diario de Jason. De Jason, sí. Del mayor Jason. Caballo de Troya 7 se llamó Nahum, publicado en el 2005 y narra la vida de Juan el Bautista. Caballo de Troya octavo, el 8, se llamó Jordán, publicado un año después, en el 2006. Narra el episodio del bautismo de Jesús y los hechos que fueron interpretados como el episodio de la tentación en el desierto. Caballo de Troya 9 se llamó Caná, publicado en el 2011. Relata desde un particular punto de vista los milagros y las curaciones de Jesús. También Caballo de Troya, el 10, se llamó El Día del Relámpago, y aquí comienza a haber un cambio, ¿no? Este fue en el 2013.
ambientado en el pasado cercano, el presente y el futuro. Responde cuestiones que los libros anteriores se habían dejado sin resolver y da detalles sobre la vida posterior de algunos personajes. Caballo de Troya 11 se llamó El diario de Eliseo. Entonces ya aquí aparece un dato distinto a los anteriores. Ahora es Eliseo, el segundo piloto. Confesiones del segundo piloto, esto fue publicado en el 2019. Narra los 2 últimos años de la vida pública de Jesús de Nazaret, que termina en marzo del año 30 de nuestra era, cerrando así el círculo iniciado en Jerusalén en Caballo de Troya 1. Pero ahí no finalizaba. Salió una última, Caballo de Troya 12, que se llama Belén, publicada el año pasado. Última entrega de la saga, se compone de páginas suprimidas en volúmenes anteriores. Narra lo sucedido durante algunos meses del año 27, cuando Jesús huye de la persecución del Sanedrín. Se describen las principales sectas judías como los fariseos, saduceos, celotes, esenios y nazarenos, entre otros, para mostrar que Jesús no pertenecía a ninguna de ellas. Jesús no pertenecía a ninguna de ellas. Así que vemos acá todo el contenido, y cuando uno ve todo este contenido, inmediatamente uno dice, wow, aquí hay buena información. Claro, no deja cabo suelto. Y trata como de narrar eventos que por mucho tiempo nos hemos hecho preguntas sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo perdido de Jesús, el tiempo no anunciado por Jesús, es algo que siempre hemos querido saber. Y si hay un libro, un documento que asegura que viajó en el tiempo y nos va a mostrar esos años, téngalo por seguro que va a tener la atención de más de una persona, como efectivamente esto lo ha tenido. Aquí nos comenta José Gaviria. Hola, como ustedes mismos lo dicen, consulta con tu corazón. Y si lo sientes real, así es. Y para mí, todo el mensaje escrito en los Caballos de Troya es verdadero. Gracias. Bueno, ese es el sentir de José Gaviria. Pero yo me quiero referir a eso porque, ¿sabe por qué? Porque nosotros entramos en el debate en que si lo que el documento expresa es verdadero o no verdadero. Y nosotros deberíamos apartar dos cosas que parecieran estar relacionadas, pero no. ¿Qué quiero decir? El evento que desata todo y que puede mostrar como verdadero lo relatado es el viaje en el tiempo. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, muchos nos preguntamos, si es cierto que viajaron en el tiempo, por consiguiente es cierto lo que el libro dice sobre Jesús. ¿Verdad? Pero puede ocurrir porque no tenemos sino solamente el testimonio de JJ Benítez de que fue así. ¿Verdad? Hay que creer en él y en los militares, ¿no? creer en él y ya. Militares, exacto. Y que los militares y todo el top secret que esto significa, ¿no? Hay que creer en él. Ahora, ¿qué tal? Pensemos lo siguiente. ¿Qué tal si JJ Benítez, un hombre estudioso de la historia y sobre todo de Jesús, utilizó diferentes fuentes, documentos, libros y logró en ellos entender y comprender a un Jesús diferente? Un Jesús más cercano al que estamos sintiendo, como lo dice el televidente, pero que utilizó un elemento que pudiese llamar la atención a las personas para tener en cuenta su investigación. Eso no quiere decir que si el evento que se imaginó o que inventó para impactar, que fue el viaje en el tiempo, no siendo cierto, no debamos tener en cuenta lo que él muestra en su investigación. Y aquí yo creo es donde está el meollo de todo esto y el análisis que tenemos que hacer como investigadores, como buscadores. Puedo poner otro ejemplo. ¿Cuántas personas han hecho algo parecido, de pronto en menos cuantía o más cuantía, de lo que hizo J. Benítez en su investigación, pero para mostrarlo, para que las personas tengan en cuenta lo que han encontrado o lo que han interpretado, se muestran, por ejemplo, como contactados? Y nunca lo fueron. Es decir, voy a poner un ejemplo, nosotros acá, por ejemplo, hemos hecho interpretación del mensaje de Jesús. Por allá alguna vez hicimos un programa que le llamamos El Misterio de Jesús Revelado. Y yo, antes de empezar con la mesa de trabajo, decimos, bueno, la información que ustedes van a escuchar aquí fue el resultado
de un contacto que tuvimos los tres con una persona que viajó del tiempo de Jesús y vino hoy a decirnos tal cosa. Nos reveló los misterios. Y nos reveló estos misterios. Entonces, evidentemente, si nosotros arrancamos un programa diciendo eso, ustedes se van a quedar ahí pegados. Total. Y si a eso le agregamos cómo fue el viaje de este personaje, damos algunos detalles técnicos, es decir, adornamos la historia para que sea cautivante, ustedes se van a quedar ahí. Y no solamente se van a quedar ahí, sino que las interpretaciones que nosotros hagamos o que les vamos a compartir, que en realidad son nuestras, de la visión que nosotros tenemos, ustedes la van a tomar como más verdadera. A que si les dijéramos simplemente, bueno, esto que nosotros vamos a exponer aquí es nuestra visión, no es necesariamente la verdad. Entonces usted dice, bueno, interesante, pero al final no es la verdad. Entonces, ahí lo que yo les digo es que nosotros avalamos como verdadero o no un mensaje, dependiendo lo que lo adorne, dependiendo a la forma en que sea presentado. Y creo que ha sido uno de los elementos, desafortunadamente, que han utilizado muchos avivatos para engañarnos. Ahora, puede suceder que alguien con una intención sana, para que escuche su interpretación, utilice un artilugio de estos, pero que al final no te daña, sino que te contribuye, que era lo que tú decías, ¿no? Al final el libro puede aportarte, es decir, no es para desecharlo, porque te está mostrando un Jesús diferente al que ha mostrado la religión, pero ten en cuenta que es una investigación, que es una visión, que es alguien que buscó y te mostró a Jesús así, y no que viajó en el tiempo, ¿verdad? Entonces, para considerar eso, no porque no haya viajado en el tiempo, No o que sea un invento, no quiere decir que tome el libro falso. y lo bote. Claro. No, yo puedo considerar lo que esa persona, muy hábilmente, con mucha inteligencia, con mucho sentir incluso, pudo utilizar su sentir para interpretar algunas cosas y mostrarlas allí. Ahora, decir que el hombre hizo todo eso con esta imaginación, no está hablando de una capacidad muy grande, tiene JJ Benítez. Que, a ver, yo creo que en la humanidad, en el impulso espiritual en que nos encontramos, yo creo que es muy fácil con este tipo de libros, con este tipo de información, envolvernos y encontrarles la veracidad en su totalidad, porque el relato así nos incita a que sea. Pero nosotros analizando, y eso nosotros nunca podemos perder el foco de todo el contexto en el que nosotros vivimos. Nosotros debemos saber que la verdad, no hay una sola verdad. La verdad no está en un solo libro. No hay verdad en un solo lugar, en una sola religión, en una sola conclusión de alguna persona o en una saga de libros. Allí no está comprendida con toda la verdad. Yo valoro de este relato el que hayan sacado a Jesús de esa religiosidad en donde un aporte valioso en ese sentido. Exacto, el aporte un poco más investigativo, más objetivo a lo que en realidad fue el propósito de esa venida de Jesús acá a la tierra, ¿no? Hay cosas en las que difiero, pero en lo que dice Neil, ¿no? Hay que rescatar, a pesar de que nosotros identifiquemos de que hay falencias, siempre debemos saber rescatar las verdaderas herramientas que nos sirven. Y hay herramientas en Caballo de Troya, a mi juicio personal considero que sí, pero de que todo el libro tenga una elocuencia, tenga pues todo eso que nosotros podríamos considerar una verdad absoluta, no. O sea, para que sea una verdad absoluta, sencillamente el viaje en el tiempo tuvo que ser real. Alguien decía, pero es que hay viajes en el tiempo. Sí, hay viajes en el tiempo. Entonces, no significa que como haya viajes en el tiempo, yo me pare aquí a decir, yo he viajado en el tiempo. Entonces, Neil viajó en el tiempo. El argumento para corroborar que yo viaje en el tiempo no es que efectivamente se pueda, es que yo lo haya hecho, que son dos cosas diferentes. Viajes en el tiempo existen, pero que el mencionado realmente en el caso lo haya hecho, que realmente lo haya hecho, esa es otra cosa. Claro. Es una cosa muy distinta. Pero si viaja en el tiempo se puede, sí, pero eso no quiere decir que este lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que entender. Hay una prueba, una evidencia, una aparente foto del tiempo de Jesús, supuesta imagen de Jesús de Nazaret, tomada durante la huida de Jerusalén a Samaria en el año 28, en junio del año 28. Esta es una foto real según el documento. El documento, ¿no? Claro. Una foto real de Jesús.
Tú comentabas algo sobre esa foto. No, a mí esa foto no me convence porque es la misma imagen del Jesús cristiano o católico que se inventaron allá en el Concilio de Nicea. Lo que pasa es que yo puedo comprender en el tema del libro que el libro no es para desecharlo porque es un documento que si tú lo lees puedes obtener datos verídicos porque es una investigación de un escritor, investigador como JJ Benítez que ha leído muchísimo. Obviamente ahí hay datos reales. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hablamos del viaje en el tiempo, a mí personalmente ahí me genera un conflicto porque el tema del viaje en el tiempo al pasado, algunos dicen, no, pero es que era un proyecto top secret, ¿no? Del ejército de los Estados Unidos y ahí lo manejaron y ellos lo hicieron. No, el viaje en el tiempo al pasado es una condición que como humanidad ni siquiera podemos hacer todavía. ¿Que es posible? Claro, es posible. Pero también se advirtió que era una violación a la ley natural. Es decir, hacer un viaje al pasado es generar una aberración luego en el presente, porque ellos viajaron al pasado, interactuaron con Jesús e incluso hasta se quedaron en esa época por mucho tiempo. Entonces ahí ya para mí ese argumento de que la historia fue inspirada en un viaje en el tiempo, para mí lo del viaje en el tiempo es falso, lo que se cuenta ahí. Luego lo que cuenta JJ Benítez de la vida de Jesús, hay partes que fueron resultado de investigación de él por otros documentos, porque también es cierto cuando algunos denuncian que se parece a ciertas cosas del libro Durantia, hay por allá unas cartas que se llaman las cartas de humo, que también supuestamente sacó información de ahí. Yo he escuchado algo de esas cartas y hay cosas semejantes, ¿no?, que él pudo haber sacado de ahí. ¿Y eso es ilícito? Por supuesto que no. Usted puede hacer muchas investigaciones y luego compartir su visión y conclusión de eso. Y esa visión puede tener datos verídicos o puede tener interpretaciones que de pronto no lo sean. De hecho, él lo advirtió en las primeras ediciones, cuando hizo la nota y aclaración que decía que esta era una novela. Una novela. Entonces, ¿eso en qué postura? A mí personalmente me ponen que yo el libro pues lo puedo disfrutar como cuando voy al cine y disfruto una saga de películas. Como Matrix, por ejemplo. Exacto, como Matrix o como cualquier película que tenga varias partes y que va a tener información real, pero va a tener ciencia ficción y a mí me divierte. Yo lo puedo considerar como algo válido para informarme hasta cierto punto. Pero considerar la saga de Caballo de Troya como una fuente 100% verídica, como una fuente real y verdadera, desde mi punto de vista, creo que se puede incurrir en un error. Pero bueno, ahí cada quien pues hace su investigación y comprende hasta qué punto la considera verdadera o no. Mire, uno de los mensajes nos dice Gladys Espinel, nos dice: los caballos de Troya me hicieron abrir los ojos, la mente, y ahí empezó mi búsqueda de conocimiento, y buscando llegué al contacto del ingeniero Enrique Castillo Rincón y por ende llegué descubriendo ya para eso sí puede servir. Entonces sí sirvió. Claro, sí sirve. Claro, que es lo que estamos diciendo eso, acá. Eso era lo que quería traer a colación, porque es un ejemplo que nos ayuda a identificar de que sí sirve Tiene datos reales. La investigación, exactamente. De hecho, en el tema de la controversia sobre el contenido, la principal controversia surgió en el momento de publicación en relación con las declaraciones de Juan José Benítez, al afirmar que no se trata de una novela, sino de verdaderamente transcribe el legado de un antiguo y ya fallecido militar. Eso es otra cosa, ¿no? Un fallecido militar de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, siendo esta su fuente principal, si bien sus afirmaciones nunca fueron del todo explícitas sobre la fuente, ¿no? Autores como Antonio Rivera, Jesús Boriegui y Antonio Luis Moyano, estos tres autores han demostrado que los supuestos datos y opiniones de JJ Benítez en Caballo de Troya fueron recogidos por en otras obras, en especial el libro Durantia y diversos ensayos históricos, es decir, que hace parte de su investigación. En ese sentido, pues comenzamos a comprender realmente que el documento, siendo valioso, porque hace unas apreciaciones, unas revelaciones de acuerdo a lo que se ha leído y lo que se ha recopilado, pero no es cierto lo del viaje en el tiempo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esa es la columna vertebral de toda esa saga. Pero Moisés Barrientos, gracias por el apoyo en el superchat. Muchas gracias por tu aporte. Nos dice por acá Nacari Gutiérrez: tienen que escuchar toda la experiencia de JJ Benítez
lo lleva a escribir estos libros y que realmente sus inicios eran otros, aunque en el área de la ufología, pero ocurren otros acontecimientos. Él escribió un libro que se llamó Los astronautas de Yahvé. Ajá. Sí. Ahí nos decían que bueno que tuviéramos un programa con JJ Benítez. Bueno, tú le hiciste una Sí, entrevista a él bueno, hace años, quiero ¿no? decirles que hace como unos 10 años, ¿Tanto? Sí. sí, 10 años, Sí, como estamos en el 10 años. 2013, eso fue en el 23. 2012, le hicimos una Sí, hace como 10 entrevista. años. Le hicimos una entrevista en la radio, en RCPC. Eso lo pueden descargar, esa entrevista la pueden descargar entrando a la página de la emisora, rcpc.co, www.rcpc, las iniciales de Radio Cultural Planeta Conciencia, .co, rcpc.co, y allí en descargas buscan entrevistas. Van al menú, descargas, luego entrevistas, y ahí está la entrevista a JJ Benítez. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en esa entrevista es que, bueno, él hace una investigación de Jesús y él evidentemente encuentra y habla de un Dios bueno, el Dios Padre bueno, un Dios Padre bueno, Azul, habla él. el Padre Azul. Sí. Y también denuncia la existencia de dioses menores o dioses falsos, en este caso Yahvé, porque se le hizo directamente la pregunta sobre Jehová. Y él dice que evidentemente Jehová hace parte pues de un Dios menor, que no es realmente el Dios bueno, el Dios azul, el Padre Altísimo, como pues aquí le llamamos. Pero lo que me llamó la atención en la pregunta que le hice en aquel entonces fue si consideraba que dentro de esas deidades menores existía un programa oscuro. Entonces él dijo, recuerdo muy bien que él dijo, no hay dioses buenos ni dioses malos, esa etiqueta se la damos nosotros. Exactamente. Y fue una respuesta que en un momento pues me hizo ver que esa claridad del programa oscuro y el plan de luz, que fue lo que justamente vino haciendo Jesús aquí, denunciando un falso Dios. Sí, no la tiene. no hay concordaba, coherencia, claro. no concordaba. Entonces allí fue, esa entrevista a mí a nivel personal me hizo entender, por eso yo en varias oportunidades se lo he dicho, que es una novela que plasma su investigación, que no es todo, que sí tiene un valor importante, y el valor que yo encuentro en este documento es mostrar un Jesús diferente. Ahora, no tan diferente en qué sentido, en que se quiera asimilar a un simple hombre mortal, que no lo fue, porque hemos explicado aquí en otros contenidos que Jesús fue el hombre que en él se encarnó una esencia preexistente que se llama Cristo. Ese tema del Cristo, a pesar de que la Iglesia Católica lo maneja en su famoso Jesucristo, es real, no desde el punto de vista religioso, Claro. o sea, no como lo muestra la religión, porque la religión lo muestra y realmente lo niega, lo menciona pero lo niega en el ejercicio, en la realidad. Pero humanizar a tales términos de no vincular el tema crístico como herencia encarnada en el planeta Tierra, no para ser adorado como Dios, sino para inspirar a los hombres dentro de la imagen real y que ellos vivieran y forjaran el Cristo. Esa parte es fundamental del libro, del mensaje crístico. Exactamente. Nosotros aquí hemos hecho programas basados en el libro Urantia, en el libro de Jim Manuel. Estamos haciendo este programa sobre la saga de JJ Benítez, y en los tres hay un común denominador, ¿no? Se dice o se cree de que en esos libros está la verdad absoluta, y eso es lo que realmente como investigadores nosotros debemos reevaluar, porque ahí hay muchas claves, ahí hay mucha información que nos sirve, pero sin duda alguna el mensaje de la verdad es muy grande para estar en un solo sitio. Creo que nosotros estamos en estamos cayendo en cierto error por querer encontrar el libro que narre la verdad absoluta. No. Complicado. Es complicado. No es eso. así. Mira que yo estuve a punto de hacerle una entrevista a JJ Benítez hace poco también, porque yo me contacté por correo con el manager, el representante, no sé, y estuvimos hablando, pero JJ Benítez no utiliza internet para... De hecho, cuando Sí. tú lo entrevistaste, creo que fue a través de Por una llamada por llamada telefónica. Tuvimos que recargar el teléfono para hacerle llamada. Estaba en España. Bueno. Y fue una hora de entrevista. Sí, no, yo intenté comunicarme con él, pero el teléfono no salía la llamada. Lo hice con una aplicación para hacer llamadas internacionales, pero o sea, no se pudo. Entonces, claro, era complicado porque me respondían como cada 3 días. Entonces yo dije, bueno, en otro momento porque no tuve paciencia. Sí, Cuando ese lleguemos contacto a lo España. hizo, realmente el contacto con JJ Benítez lo hizo José Luis Valenzuela, a mí también me ayudó a contactarlo. que en ese entonces era el director del programa Expediente Secreto aquí en el RCPC. Bueno, el tema de los personajes, ¿no?
hay muchos personajes en cada volumen del capítulo de los capítulos de Caballo de Troya, pero los más importantes son Jason, que es el militar estadounidense, médico, mayor estadounidense, perdón, médico con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea Estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo y primer comandante a bordo del módulo de experimentación temporal, como se llamaba, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos en el tiempo que dan a la época de Jesús de Nazaret. El otro es Eliseo, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en su comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer, según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Parece que gran parte del imaginario del viaje, de la cápsula, del módulo experimental temporal estuvo inspirado en los viajes lunares. Neil Armstrong bajó y los otros quedaron en el módulo. Sí. Y el otro es Curtis, que es el general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel, puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60 y más concretamente de la operación Caballo de Troya, que era la operación que tenía como objetivo hacer este viaje en el tiempo. Tenemos más mensajes de ustedes, vamos al chat, vamos a leerlos después de lo que hemos aportado, le damos sus opiniones. Buenas noches, dice Inés, buen tema, no, yo creo que ya esto lo leíste. Vamos más abajo, nos dice Elisa Ramírez, yo empecé viendo Gnosis, luego Niño Nuevo y llegué con ustedes. Jaime Ángel, El Túnel, y aquí estoy, siempre con ustedes. Ahí está mostrando su forma, la forma en que llegó a Descubriendo. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Este es Ofe, sin duda alguna, creo. Excelente programa. Coincido que no hay verdad absoluta. Todos nos ayudan a recordar desde nuestro corazón nuestra verdad. Bueno, amigos, Ofe López. Besos, amigos. Gracias, Ofe. También María Esperanza, bienvenida. Benavides dice: mi opinión en lo que escucho, sea este programa y otros, mi corazón siento lo que me ayuda a entender lo que estoy estudiando. Y lo digo, estudiar a esto de saber esa realidad que estoy investigando, que estamos investigando. También Lisette López dice, también JJ Benítez cuando comenzó a salir, la editorial le sugirió que pusiera que se trataba de una novela, pero él mismo lo dice que después pidió que lo retirara. Sí, eso lo leímos hace un poco. Al principio accedió a colocar esto y luego dijo, no, quiten eso de ahí. Pero era el ejercicio que estaba haciendo contigo. Si JJ Benítez tenía la absoluta certeza de que estaba siendo testigo, que le estaban enviando un documento del viaje en el tiempo, y la editorial Planeta le dice, no, vamos a poner aquí que esto es una novela. Él dice, no, señor, eso no es ninguna novela. Eso está pasando y esto es una revelación muy grande para la humanidad como para yo decir que esto es una novela. Le va a quitar de arrancada pues el peso de lo que está ocurriendo históricamente. Totalmente. Al acceder, ya deja las dudas. Al acceder a lo... Con el simple hecho de decir, sí, colóquenlo. Ya. No tenía certeza. No estamos hablando de un dato no menor, estamos hablando de un dato mayor. Claro. Que no era una novela, era un hecho histórico. Y él tenía que defender eso. Por acá nos pregunta Maya, ustedes los de la mesa de trabajo, ¿sí han leído los libros de Caballo de Troya? No. Y lo dijimos al principio. Claro. Ahora, ¿por qué no? Se estarán preguntando. No lo hemos leído directamente. Yo lo estudiaba con un amigo en el año 90-91. Un amigo compañero de la universidad en aquel entonces, me sentaba con él. Yo no había nacido. Él era mi audiolibro. Yo no había nacido. Bueno, imagínate tú. Yo estaba en la universidad ya. Y yo me sentaba con él en el patio de la universidad y él me contaba. Él me contó todo Caballo de Troya. Y era muy detallista y me cautivó también. Me mostró, él me habló primero del viaje, cómo fue el viaje, los astronautas, toda la historia esta que se conoce. ¿Qué pasó con Jesús? Y bueno, en ese momento yo dije, wow, impresionante. Pero bueno, no fue concreto el tema. Que haya leído las 12, no.
Y sobre todo después de la entrevista que le hice, pues ya ahí sí saqué mis propias conclusiones. Sí, lo que pasa es que, bueno, muchos dirán, no tienen autoridad para hablar porque no se han leído los libros. Tampoco nos hemos leído los libros Durantia, tampoco nos hemos leído el Curso de Milagros. ¿Y por qué? En mi visión personal. Lo que pasa es que antes de leerme un libro, yo hago la investigación del origen del libro, quién lo escribió, cuál es la fuente, leo un resumen, la sinopsis. Es decir, antes de yo dedicar mi tiempo, porque son 12 libros, claro, a leer una saga de novelas que seguramente me va a aportar datos, y no todo, llego a la conclusión de que obviamente no es una información que me vaya a aportar grandes verdades, sino que me puede entretener, me puede aportar ciertas cosas. Yo decido no dedicarle ese tiempo y más bien decido dedicar a estudiar otras cosas donde sí sé que la información es más verídica. Porque para mí leerme Caballo de Troya es como verme una serie de Netflix. Dedicar tiempo a claro, ver unos capítulos de una serie que me voy a entretener, seguramente voy a estar descrestado en ciertas cosas, me va a aportar cierta información, pero al final no deja de ser entretenimiento, que no es malo, cada quien pues mira a ver cómo se entretiene, pero no lo hago por eso, porque prefiero dedicar mi tiempo a leer otras informaciones que sé que me van a aportar mucho más. Lo mismo para el Curso de Milagros y es tu opinión. Claro, obvio. Es como decir, yo no puedo hablar de la marihuana porque no la he fumado. No la he fumado, claro, no necesariamente pues, aplica vamos a hablar eso. aquí un programa de drogas, pero antes de hacerlo nos tenemos que metemos drogarnos. una bartola que... O no debo hablar del diablo si no lo he visto salir. Claro. total. O sea, eso no es tan cierto. No es Sí, tan cierto. Eso no es cierto, de que si no lo haces no puedes hablar. Es que el punto, yo creo que el meollo de todo este programa es el siguiente. Y es la parte más allá del tema. Y somos nosotros. Dejemos a JJ Benítez, acá de atrás. Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros, ¿cómo tiene que presentarse algo para que sea tenido en cuenta por nosotros? Esa es la reflexión que me parece más importante. Nosotros estuvimos en una organización en la que el líder, para hacerse creer, se dijo que venía de las estrellas. Y ese carajo no viene de ninguna estrellas. De pronto de un municipio llamado Las Estrellas por allá. Pero no venía de las estrellas. ¿Pero por qué dijo que venía de las estrellas? Para ganarse un respeto, para ganarse una admiración, para ganarse una adoración. Pero ese no es problema solo de él en su ejercicio de mentiras para captar la atención, aunque el mensaje que transmitía en varios tópicos era muy valioso, sino que realmente de fondo el problema somos nosotros. Porque si ese mismo personaje u otro en una evidente humildad dice que pues, ni ha soñado ni ha tenido nada especial, sino que ha leído y ha investigado y tiene esto para compartir, si nosotros le prestáramos atención a eso, si nosotros no necesitáramos algo estrambótico, como dije aquel día, pues no nos estuvieran engañando. Y yo creo que también hemos hecho este ejercicio aquí. Nosotros acá en este ejercicio Descubriendo podemos mostrarnos como especiales y podemos. Claro. Han habido muchos canales que se muestran como especiales. Por ejemplo, podemos decir que Salín es un niño índigo, ¿no lo ven? Que parece índigo. Sí, lo podemos mostrar como índigo. Tengo visiones y revelaciones. Sí, traigo mi espíritu y revelaciones. Podemos crear un discurso que lo muestre el especial. Claro. De Juan, ¿qué podemos decir? Que te contactó, ¿qué será? Que viajas en astral y traes revelación del más allá. Algo así. Una vaina rara. Y las profecías y cuándo se van a cumplir. Que tienes un don, una cosa así. Exactamente. Que tienes un don, claro. Yo de niñito que me caí, me golpeé en la cabeza y desde ahí cambié y soy otro ahora. Sí. Podemos crear eso. Y téngalo por seguro. De pronto, muchos de ustedes no les gusta eso y no estarían aquí. Pero son más los que sí les gusta eso. Son muchos más. Y este canal tuviera miles de seguidores. Como por ejemplo, aquel proyecto, no sé si ustedes se acuerdan, de una chica que dice ser reptiliana. No sé si la recuerdan, que tiene un canal que muestran el ojo que... Sí, yo he visto eso en YouTube. Hay varios que dicen ser pleyadianos, esguaru de Erra. Ahí debe venir alguien diciéndonos esta chica. Sí. Bueno, esperemos que alguien nos diga este canal de esta chica que dice ser reptiliana, entonces muestran los ojos así. Y eso se puede hacer con edición muy fácilmente. Entonces eso se puede hacer. Y eso cautiva, y eso tiene un montón de seguidores. Total. Pero cuando usted dice que Salín es un diseñador gráfico,
que este trabaja con la gobernación del Atlántico y que yo trabajo en un café internet. Ya, perdemos credibilidad. No hubiesen dicho eso. Sí. Entonces van a quedarse a las personas que les gusta la hemos perdido el objetividad. prestigio. Sí, pero van a quedarse quienes no quieren bombo. Y no quieren bombos y platillos, sino que quieren información, análisis y reflexión. Y nosotros nos vamos a quedar con ustedes. De pronto, un día de mañana se nos ocurre inventar un canal con otra locura para hacer el ensayo. No, de pronto. Y tendría éxito porque está demostrado que es así, ¿no? A ver, y hay algo que hay algo que el mensaje de la verdad... ahí está, allá atrás. Allá atrás. La reptilia esta que te digo. Hay una característica muy precisa que tiene ese mensaje de la verdad, ¿no? Que la forma en que se manifiesta, la forma en que llega al planeta es una forma completamente sencilla. No llega el que transmite el mensaje de la verdad, en realidad no dice que pues fue el supercontactado que anduvo con Jesús, que anduvo con los apóstoles. No, el mensaje de la verdad no llega de esa manera, llega de una manera más clara y sobre todo puntual, así como llegó o como lo dejó en palabras Jesús el Cristo en varias de sus enseñanzas, ¿no? Cuando nosotros escuchamos esas enseñanzas de Jesús el Cristo, eso entra y penetra directamente en nosotros, en nuestro ser, y ya, eso no pelea con nadie, así llegó de sencillo y está, resonó con nosotros. No necesitan tantos bombos y platillos como yo fui un contactado, yo me montaron en una nave. Voy a poner otro ejemplo. Hay un muchacho argentino que se llama... Ay, hoy la memoria me falla. La edad. Que dice ser índigo. Ah, ok. Muchacho argentino. Sí, famoso. Muy famoso. De pronto ahí no lo pone. De pronto sí. Ahí no lo pone. Un muchacho argentino, hombre, que llegue ahí, el que sepa cómo se llama el muchacho argentino, que es niño índigo, un niño especial. Y el muchacho sabe mucho y tiene unos postulados interesantes. Pero ya cuando me dice que el tipo es índigo, Valentín. No. Matías de Estéfano. Matías de Estéfano. Esta gente sí sabe. Ustedes saben más que nosotros. Buscadores, ¿tú qué crees? Aquí lo que hay es buscadores. O el niño nuevo, que dice que es el séptimo ángel del Apocalipsis. Ya cuando alguien me dice a mí que es el índigo, yo cambio el canal. Y le voy a explicar por qué. Nosotros hemos detectado en la investigación y en la búsqueda que uno de nuestros males como humanidad es que tendemos a adorar. Nosotros somos adoradores. A nosotros hace mucho tiempo las fuerzas invasoras nos pusieron a adorar, los cultos y adoración. Claro. Entonces, si estamos en un tiempo de despertar, si estamos en un tiempo de transformación, y yo soy un man que viene de allá lejos, de las estrellas, y yo llego aquí y yo detecto ese mal, yo lo último que les voy a decir a ustedes es que yo vengo de allá. Claro. Porque si no voy a fomentar en ustedes el problema que ustedes tienen. Lo voy a reforzar. Exacto. Entonces yo lo que tengo que decir, yo soy como ustedes. A mí por eso me gusta mucho la actitud que tuvo Gabriel allí en el Apocalipsis, cuando él se le presenta, tipo venido de por allá. Sí. En los primeros capítulos de Apocalipsis lo pueden leer. Y entonces, ¿qué sintió Gabriel cuando vio un tipo de las estrellas aterrizándole al lado? Juan. Entonces él dice, se le arrodilló, apareció el brote de adoración que está genéticamente ya guardado. Se postró enseguida. ¿Y qué hizo Gabriel? Le dijo, levántate, ¿qué vas a hacer eso? No hagas eso, Juan. No hagas eso, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual a ti, le dijo, levántate, deje la pendejada y escuche lo que le voy a decir. Entonces, esa actitud, a mí, yo ahí le cogí un respeto a Gabriel enseguida. Totalmente. Este sí es de las estrellas. Sí. Pero un tipo que diga, yo soy venir la estrella, ¿qué estás creando? Estás fomentando el mal que la humanidad posee. El importante no eres tú. El importante es cómo con tu mensaje se empoderas al que toda la vida ha sido adorador. Entonces tienes que quitarte de la escena de la adoración. Pienso que si tú me dices, no, que yo soy índigo, ya estás creando adoración. Sí. No, yo también, a mí me pasa lo mismo. Y eso también con el mensaje del Apocalipsis y lo que hablaron ahora de Niño Nuevo. Ahí hay un misterio oculto detrás de cómo será la llegada de los 7 hombres y de los 2 testigos.
pero algo tengo yo supremamente claro. Cuando sea el tiempo de que esas personas salgan, no van a decir que son. Y si No, es que, y si es que son personas Y si es que son personas terrestres. Y ni van a decir que vienen de por allá. Nada, en lo absoluto. ¿Cómo se ve el accionar de eso? A lo que Las vinieron. acciones. A lo que vinieron. Literalmente por las acciones. No porque digan que vienen de allá o vienen de acá, porque precisamente pasa eso. Empoderan todo ese sentimiento de credulidad que tiene la humanidad. Claro. Muy seguramente Y eso lo destruye, eso destruye. Muy seguramente en el mensaje de Jesús nunca se pudo decir, es que yo vengo. Eso fue agregado, siento yo. Ahora, que JJ Benítez, volviendo al tema, JJ Benítez mañana diga, bueno, los muchachos me descubrieron. Y quiero decir que no hubo ningún viaje. ¿Sabe qué debe pasar? Igualmente usted debe valorar lo que él investigó ahí. Claro. Claro, esto no es una denuncia JJ Benítez. No, entonces, lo que él dijo sobre el Jesús es válido, es su investigación, tiene sentido. Ahora, no es una verdad absoluta, pero tiene sentido, tómelo. Así él le diga mañana que no hubo viaje en el tiempo, que él lo utilizó fue para captar su atención. Eso sería... Y si usted quiere un leer mensaje. sus libros, puede Dele. leérselos completamente. Eso no tiene ningún inconveniente. Aquí el tema de fondo es que nosotros creamos que en una saga o en un solo lugar vaya a estar toda la verdad escrita. Bueno, Ahí sí. hemos llegado al final, creo que dimos nuestra opinión sobre Caballo de Troya, investigando, por supuesto. No fue una simple opinión, leímos, buscamos, encontramos quienes lo contradijeran, quienes estaban a favor, y hemos podido sacar una conclusión que al final es solo nuestra, es Sí. solo de la mesa de trabajo. Totalmente. Salín dio su opinión, Juan dio su opinión, yo di la mía. Ahora, la suya tiene que ser también con base a lo que usted entienda, a lo que usted investigue, y además, pues, crear su propio criterio y su propio carácter en la búsqueda. Nos vamos. Sí, ha sido un programa muy, muy interesante porque hemos compartido lo que entendemos del documento y sobre todo que hemos leído sus mensajes. Y nos gusta cuando opinan, bueno, que de pronto no están de acuerdo, pero se hace de una forma respetuosa y aquí entre todos crecemos y compartimos. Yo sé que muchos de ustedes habrán leído los libros y créanme que no han perdido el tiempo, porque informarse o nutrirse de otros conocimientos de la investigación de alguien es algo muy positivo. Más allá que el viaje en el tiempo sea falso, que de pronto algunas cosas las habrá tomado de otros libros, no importa. Es un tiempo que él dedicó a una investigación y él lo quiso compartir. Alguno dice, no, se llenó de plata. Bueno, y pues no hay ningún problema porque ese es su trabajo. Claro, y que haga plata con su trabajo, y pues. que haga plata con su trabajo, no está estafando a nadie, no está vendiendo drogas. Bueno, tampoco él sale a decir de que... pero de también que- de alguien que- diría, utilizando la historia de que fue un viaje, es parte de un engaño, Claro, para vender más el libro. claro, pero Y también... queda evidenciado cuando en Cuando- la editorial lo pone al principio Sí, y sí, dice, sí. quítame eso Sí, porque... yo pienso que la falla, considero yo, está en cuando él después dice de que lo que está ahí es verdad. Pienso que ahí puede rayar un poco en eso de poder, de alguna forma, basándose en un origen falso de ese viaje en el tiempo, podría estar engañando a alguien, pero bueno, ahí ese es el único pero que yo podría... Claro. Yo creo que hubiese ganado más dejándolo así como la editorial más lo hubiera dejándolo hecho. así. No, Pero bueno, ya yo ahí creo sí, que si él dice que no es viaje en el viento, eso no vende. lo que no, no es verdad vende. no vende tanto. No, Pero conociendo la polémica conociendo también la humanidad en la que vivo, Claro, eso no vende igual. También, bueno, hay algunas personas que de pronto pidieron el programa para que nosotros diéramos un punto de vista totalmente acertado y dándole todo el valor y decir que la verdad absoluta están en esa saga. De pronto puedan tener rabia o quizás confusión. De verdad. Nos dice un comentario A ver, ¿qué Víctor Solano que yo tengo un amigo híbrido. La mamá es normal y el papá se la pasa ebrio. Híbrido. Híbrido. Bueno, y bueno, esas personas seguir investigando, seguir abriéndole las puertas a todas las investigaciones que podamos y acordémonos que este es un gran rompecabezas, ¿no? Bueno, entonces vamos con la información que les prometimos para esta semana con relación al seminario virtual, Conferencia. conferencia Conferencias. virtual que estaremos compartiendo el próximo. Voy a poner en pantalla para que vean los datos. Primero el tema, ¿no? El Geradán
el Adán y el Hijo del Hombre. Esa será la temática que vamos a desarrollar en la conferencia virtual, que utilizaremos la plataforma Zoom para reunirnos con algunos de ustedes, por supuesto, porque es cupo limitado, este próximo 2 de abril a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Durará 4 horas esta conferencia, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hora Colombia. Hora Colombia. El aporte será voluntario, es decir, no tendrá un costo específico, pero sí para que ustedes puedan aportar y apoyar el proceso investigativo del programa Descubriendo, con lo que sientan, con lo que quieran aportar. Y se pueden inscribir, es a través de inscripciones. Como hay cupo limitado, necesitamos hacer un listado de los que de ustedes quieren participar. Allí en pantalla pueden ver, y quienes nos están escuchando pueden ver el correo donde van a escribir. descubriendo11@gmail.com. ¿Perdón? Es que te comiste la arroba cuando me lo mandaste. Ah, bueno. Bueno, eso después se Bueno, pero ya ustedes saben que es un Arroba. Entre el 11 y Gmail va una arroba. Pero bueno, esta Voy a decirlo para que lo escuchen bien. Descubriendo11@gmail.com. Después de descubriendo11@gmail.com. Eso ya después lo corregimos. Después lo corregimos y lo vamos a pasar en las redes sociales para que ustedes lo tengan. Entonces, de los que de ustedes quieran participar en esta conferencia a través de Zoom, comiencen a escribir ya. Porque ¿cuántos cupos son? 100 cupos. Son 100 cupos. 100 de ustedes podrán conectarse. Seguramente si quedan afuera, y ojalá sea así. No, que queden afuera de la conferencia. ¿Por qué? No, que no alcancen ok. a inscribirse todos. No, igual después la idea es compartir la conferencia luego los que no alcancen a estar en el en vivo, por así decirlo, en vivo y en directo. Trataremos la forma de hacérsela llegar. El punto aquí es que a las personas que escriban al correo, la idea es les vamos a responder ¿Cómo es el mecanismo? cómo es el mecanismo. También claro. le responderemos con el mecanismo de aportes voluntarios, los que quieran. Es gratuito, ¿no? O sea, Esto ¿cómo no- se van a esto no conectar? tiene un costo como tal, pero el aporte, pues los que quieran apoyar la labor, cómo Claro. se van a conectar, todo el enlace se les estará enviando en Sobre el todo mismo que hay correo. que pagar el enlace, hay que pagar la El plataforma. Zoom, se sí, paga. hay que pagar. Entonces, los que ustedes quieran participar nos escriben al correo descubriendo11@gmail.com. El Pijeradán, el Adán y el Hijo del Hombre. Van a ser 3 horas de conferencia. Las 3 horas iniciales serán de conferencias y la última hora será de preguntas de ustedes y respuestas. Así que va a estar muy interesante porque vamos a poder compartir la plataforma Zoom. A diferencia de YouTube, ustedes solamente nos escriben, pero en el Zoom nos podemos ver y podemos interactuar, que es, digamos, el ejercicio que vamos a comenzar a hacer con todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí está la invitación. Nos vamos. Recuerden, pueden inscribirse ya. De pronto esos cupos se acaban rápidamente. Esperemos que sí, esperemos por compartir con todos ustedes y que bueno, el tema de verdad es muy interesante porque envuelve definitivamente lo que como humanidad estamos viviendo y sobre todo nos da una respuesta al propósito que cada uno de nosotros tiene como persona, que es precisamente esa herramienta del Hijo del Hombre. Bueno, nos vamos. Nos vamos, ahí tienen el correo, recuerden ponerle el arroba después del 11, eso lo estaremos corrigiendo para compartir la imagen a través de todas las redes y ahí a través del correo les vamos indicando los pasos a seguir. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao. Descubriendo